Bueno, yo a Vicente lo recuerdo como una persona seria, pero amable. Iba por ahí paseando con su perro Setter y, y nada, del museo, la primera visión que tengo, yo creo que fue el día antes de la inauguración, que estábamos todos ahí, hasta los niños, clavando moqueta, recogiendo cosas, colgando cuadros y nada, y mucho movimiento. Bueno, mi padre, el pintor Progreso, se conoció a Aguilera, ya se conocían ellos en Valencia, eran muy amigos. De hecho, aquí en esta casa se reunían a cenar, mi madre les hacía la cena a ellos y otros artistas y discutían pues, el proyecto del museo, cómo querían que fuera, cuando se iba a formar. Y bueno, era una persona callada, pero que decía cosas muy interesantes. Y aquí, como don Vicente tenía gran poder de convocatoria, empezaban a llegar artistas de todas partes, de España y gente amante del arte, del extranjero y tal, y se formó un gran ambiente de artistas y de gente amante del arte. Y mi padre, bueno, él es el que nos ha inspirado, el que me ha inspirado siempre toda mi trayectoria y el que nos ha enseñado, él conoce multitud de técnicas y de procedimientos, es pintor tanto antiguo como moderno. Entonces él, yo creo que es el que más me ha enseñado de arte y de pintura. Lo que yo destaco de él es que él nunca se ha repetido. Él ha tenido muchas épocas, muchas series y aunque una cosa estuviera pegando muy fuerte en ese momento, si él no quería hacerla y pasar a otra, lo hacía y no tenía remordimientos. Entonces a mí lo que más me gusta de él es eso, que siempre ha estado haciendo cosas nuevas, innovando y no se acomodaba. Mi vida es el arte, entonces pueblo más artístico que Vilafamés no hay. Y junto con el museo, el encanto del pueblo, las casas, que se está de maravilla, puedes tener tu estudio, nadie te interfiere. Y bueno, pues yo le estoy muy agradecida a Vicente Aguilera por haberme hecho conocer Vilafamés. Y de hecho aquí seguimos. Bueno, el taller lo inauguramos en 2003. Ya llevábamos aquí viviendo unos pocos años, porque aquí era el lugar ideal para pintar, porque teníamos el gran espacio del estudio, el taller, las máquinas. Sí, bueno, al museo se le conoce tanto nacional como internacionalmente y ha sido un imán para muchísimos artistas de todas partes, ¿no? Y sigue siéndolo. Al museo le interesaba mucho todo lo que pasaba en el pueblo, la vida cultural, la banda de música, cuando había